Sí, Señor Dios Padre eterno, queremos alabar y queremos bendecir, queremos honrar y glorificar tu nombre. Queremos darte gracias, Señor, porque nos permites en esta hora acercarnos hasta el trono de tu gracia y queremos aprender un poco más de ti. Trae sabiduría, trae entendimiento a nuestro corazón y a nuestra vida. Padre Celestial, háblanos el día de hoy. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos. Amén. Muy bien, pluma, papel, lápiz, una actitud enseñable es lo que vamos a necesitar el día de hoy para aprender un poco más acerca de nuestro Dios. Estamos en esta serie preciosa de Juan 3:16, un pasaje que por supuesto que todos sabemos, conocemos, dominamos, es de los primeros pasajes que nos aprendimos cuando llegamos a los pies del Señor. Y este nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hasta el momento hemos hablado sobre los primeros tres temas: la mayor explicación, la mayor intensidad y el mayor mandamiento. Donde y a través de cada uno de los temas hemos aprendido a ver Juan 3:16 con ojos nuevos. El día de hoy no será la excepción, pues hablaremos del mayor ser. Y no podríamos estar hablando de nadie más que no sea Dios mismo. Isaías 45:5 dice: yo soy Dios y fuera de mí no hay otro. Yo soy Dios y fuera de mí no hay otro. Tú no me conocías, pero yo te preparé para la lucha, para que todo el mundo supiera que yo soy el único Dios. Yo he creado la luz y la oscuridad, yo hago el bien y envío la desgracia, yo soy el único Dios y solo yo hago todo esto. Y a manera de repaso, en verdad, el día de hoy miraremos quién es nuestro Dios a través de sencillas preguntas. Ciertamente Isaías nos dice que fuera de él no hay otro Dios, que él es el que ha creado la luz y la oscuridad, hace el bien y la desgracia, es el único Dios que hace todo esto, pero ciertamente a través de algunas preguntas como, por ejemplo, ¿desde cuándo existe Dios? ¿O qué fue lo que Dios hizo? ¿Cómo es que se da a conocer? ¿Dios habla? ¿En verdad habla con los hombres? ¿Dios experimenta sentimientos? ¿Es verdad que tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros? Bueno, todas estas preguntas trataremos de responderlas a través de este estudio, pues necesitamos conocer al mayor ser, a aquel que nos amó de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a hablar de nuestro Dios. Y la primera pregunta a respondernos es: ¿desde cuándo Dios existe? Y esta es una pregunta que, aunque parece sencilla de responder, en realidad no lo es. Pero mejor vayamos a lo que enseña la Biblia sobre este tema. ¿Qué dice? Para esto miraremos dos pasajes. Uno se encuentra en Habacuc y el otro en el libro de los Salmos. Habacuc capítulo 1 verso 12 dice: Señor, ¿acaso no existes tú eternamente? Mi Dios santo e inmortal. Señor y protector mío, tú has dado fuerza a los caldeos para que ellos ejecuten tu justicia. Pero ¿cómo lo dice Habacuc? ¿Acaso no existes tú eternamente? Es decir, Señor, ¿tendrás principio y final de días? Claro que no. Tú existes eternamente. El salmista también nos habla de esto y dice: antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. ¿Desde cuándo? Desde la eternidad pasada y hasta la eternidad futura, tú eres Dios. Tú existes eternamente. Ahora, ¿desde cuándo nos dice la Escritura que Dios existe? Desde la eternidad. Es decir, desde una eternidad pasada Dios ya estaba ahí. Algo que para nosotros, que concebimos todas las cosas como un principio y un fin, no nos es fácil de entender. Esa es la razón por la que preguntamos: ¿quién hizo a Dios? Porque todo lo entendemos desde nuestra finitez. Para nosotros todo tiene un principio y un fin. Pero lo entendamos o no, la Escritura afirma que Dios es eterno. Esa es la razón por la que muchos así lo llaman, como el eterno Dios todopoderoso.
Pero quizás sí hemos escuchado mucho decir el eterno, refiriéndose al Señor, precisamente por esto, porque es un atributo de Dios. Él es eterno. ¿Desde cuándo Dios existe? Desde la eternidad pasada. ¿Y hasta cuándo existirá? Hasta la eternidad futura. De eternidad a eternidad, tú eres Dios. Muy bien. Segunda pregunta. ¿Qué fue lo que ese Dios eterno hizo? Porque la Biblia no solamente nos dice que nuestro Dios es eterno, sino que además es creador, es hacedor de todas las cosas. Vamos a verlo. Nehemías capítulo 9, verso 6 dice, luego el pueblo oró así, tú eres el único Dios verdadero. Tú hiciste el cielo y las estrellas y lo que está más allá del cielo. Hiciste la tierra, los mares y todo lo que hay en ellos. Tú das vida a todo lo que existe y las estrellas del cielo te adoran. Y yo quiero hacer notar la relación entre el tú eres y tú hiciste que usan Nehemías. Tú eres el único Dios verdadero y por lo tanto tú hiciste los cielos y la tierra, hiciste las estrellas, hiciste los mares y todo lo que hay en ellos. Y además, como tú eres el único Dios verdadero, tú das vida a todo lo que existe y tú eres merecedor de toda adoración. Lo que nos está diciendo es cómo es que Dios es el único Dios verdadero y Él hizo los cielos. Cielos en plural porque hizo el cielo atmosférico, que es el que podemos ver, hizo el cielo que llamamos espacio, en donde se encuentran las estrellas, galaxias, mundos, y también hizo el cielo en el que se encuentra su presencia, en donde Él habita. ¿Verdad? 3 cielos. Hasta el tercer cielo, oh Dios, está esta tu habitación en la que habitas. Padre, porque tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos proclaman tu gloria. Finalmente, hacedor de los cielos y de las estrellas, de las galaxias, de los mundos, porque esto es lo que nos dice también Nehemías. Hacedor de la tierra, una tierra con su inclinación perfecta de 23.5 grados y su trayectoria elíptica que nos permite tener 4 estaciones del año. Un Dios que hace todas las cosas y nuestro mundo, nuestro sistema solar no es la excepción. Un Dios que no solamente hizo la tierra, sino hace los mares que se encuentran perfectamente delimitados y que no se desbordan sobre la tierra seca. Y además, es Él quien da vida a todo lo que tiene vida. Es el que sustenta a la vida misma. Oh Dios, la vida está en tus manos y tú eres quien la sustenta con tu diestra de poder. Pero nuestro Dios no solamente hizo las cosas y dejó que el mundo, que los planetas, que las galaxias, que las estrellas siguieran su curso. Así como quien hace un reloj y le da cuerda o le pone pilas y deja que funcione convirtiéndose en tan solo un observador de la historia. No, de ninguna manera. Sino que nuestro Dios tiene el control sobre todas las cosas que suceden. Mira, Miguel de Cervantes en su libro más afamado, Don Quijote de la Mancha, escribió una frase que muchos de nosotros juraríamos, en verdad, juraríamos que está en la Biblia. La frase dice, no se mueve la hoja del árbol sin la voluntad de Dios. Frase que no podemos dudar que tiene su inspiración en lo que la misma Biblia enseña. No está en la Biblia, pero un pastor dice, pero debería, ¿verdad? Pero debería. Sin embargo, no podemos dudar que tiene su inspiración en lo que la misma Biblia enseña. Pues uno de los atributos de Dios es la soberanía. Es decir, Dios como el soberano del universo tiene el control de todas las cosas. El Señor Jesús lo enseñó de la siguiente manera. Mateo capítulo 10, verso 29, que dice, ¿2 pajarillos no valen más que una moneda? Sin embargo, ningún pajarito muere sin que Dios el Padre de ustedes lo permita. Es decir, si Dios tiene el control sobre algo tan sencillo como la vida de un pajarillo que se vende, ¿no? En menos de una moneda, ¿ok? ¿Sí? Por supuesto que podemos creer que lo tiene todo lo demás lo tiene bajo su control. Incluso
Uno de los textos que usamos al principio así nos lo hace ver. Vamos a regresar a Isaías 45:5. Y ahí nos dice en el verso 7, yo hago el bien y envío la desgracia. Yo soy el único Dios y solo yo hago todo esto. Wow. ¿Quién tiene el control sobre las bendiciones y las maldiciones? Dios. Él hace el bien y de la misma manera envía, permite la desgracia. Algo que en verdad, debería traer sobre nosotros inmensa paz. Porque mi Dios, mi Padre, lo controla todo de manera que nada puede pasarme, nada puede sucederme, nada puede venir a mi vida sin que pase primero por Él. Y Él no permitirá nada que no sea para mi bien. Precisamente por eso la Biblia, la Escritura dice en Romanos capítulo 8, verso 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Precisamente por eso el apóstol Pablo se puede atrever a decir tan grande afirmación. Todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Por qué? Porque todas las cosas tienen que pasar a través de nuestro Dios, pues Él tiene el control de todo lo que sucede. La bendición y la maldición está delante de su presencia. Él es el que hace bien y el que envía la desgracia. Él es el único y solamente Él hace todas las cosas. Todas las cosas están en su mano, todas las cosas están en su poder y todas las cosas nos ayudan a bien. Habrá situaciones, habrá circunstancias que en este momento a nosotros no nos parezcan lo mejor, porque solamente estamos mirando una parte en todo el rompecabezas conforme al propósito eterno de Dios. Sin embargo, llegará el día en que nosotros entenderemos que aquello por lo que hemos atravesado, pasado, aquellas cosas que Dios ha permitido sobre nuestras vidas, tenían un propósito y cumplían con un propósito mayor, pero además estaban hechas para que nos ayuden a bien, para que sea lo mejor que pudiera habernos pasado o sucedido. Quizás no lo podemos entender en este momento, pero confía, ya lo entenderemos. Ahora, ¿cómo es que ese Dios que es eterno y ese Dios que es soberano se da a conocer? Parece increíble que un Dios así, un Dios tan grande, tan poderoso, tan Dios, desee que el hombre le conozca. Pero cuando vamos a la Escritura, descubrimos que desde el principio de la vida del hombre, Dios se dio a conocer. Y no solamente le hizo un lugar donde vivir e hizo pasar a todos los animales delante de él para que les pusiera nombre, sino que el hombre comenzó a relacionarse con su creador, a tal grado que Dios descendía al huerto donde estaba el hombre para que convivieran juntos. ¿Dónde encontramos esto? Génesis capítulo 3, verso 8. Génesis capítulo 3, verso 8. ¿Qué dice? Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre. ¿Dónde estás? El hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. Evidentemente el hombre ya había pecado. Ya había comido del fruto del árbol que Dios le había ordenado que no comiera, ¿verdad? Pero aquí nos vamos a concentrar en lo que nos dice a partir del verso 8 y hasta el verso 10. ¿Qué es lo que descubrimos a través de este pasaje? Bueno, en primer lugar, que Dios descendía del lugar de su presencia para convivir con el hombre. Eso es lo primero que tú y yo podemos descubrir. A un Dios que está interesado en convivir, en tener comunión con el hombre y es capaz de dejar su morada santa y eterna para descender y convivir con el hombre, en primer lugar. En segundo lugar, que Dios tomaba forma humana para caminar con ellos, porque dice, oyeron al Señor Dios caminando por el huerto, ¿verdad? Dios tomaba forma humana para caminar con ellos. Dios en la persona de Cristo descendía para caminar, para revelarse, para mostrarse al hombre. ¿Sí? En segundo lugar. Y en tercer lugar, que la manera en que se relacionaba era hablando. Es decir, Dios hablaba y el hombre contestaba
Y viceversa, el hombre hablaba y Dios le respondía. Había comunión y había comunicación entre Dios y el hombre. Así es como Dios, el Dios eterno y soberano, se dio a conocer y se daba a conocer a la raza humana. Pero ¿qué pasó? Por causa del pecado, esa relación no pudo continuar de la misma manera como se venía dando, y ahora lo harían a través de un sacrificio. Así fue como el hombre en todo el Antiguo Testamento se relacionó con Dios a través de ofrendas y sacrificios. Dios les dio su palabra escrita para que por ese medio le conocieran, e incluso envió profetas para darles a conocer su voluntad. ¿Dónde nos dice esto, pastor? Hebreos capítulo 1, verso 1 dice: en tiempos antiguos, Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. ¿Cómo les habló Dios a nuestros antepasados, a aquellos que vivieron antes de Cristo? Lo hizo muchas veces y de muchas maneras, usando como medio a los profetas. Sin embargo, verso 2, ahora, en estos tiempos últimos, a partir de la venida de Cristo, se considera que estamos viviendo en estos tiempos últimos. Dice, nos ha hablado por su Hijo, mediante el cual creó los mundos y al cual ha hecho heredero de todas las cosas. Muy bien, ¿cómo es que les habló a los antepasados a través de los profetas? ¿Cómo nos habla ahora? Por su Hijo. Es decir, de la misma manera en que les habló a Adán y Eva cuando descendió en el huerto y tomó forma de hombre para hacerlo, así lo hizo con nosotros cuando tomó forma de hombre y descendió de los cielos para nacer a través de una virgen y a través de su vida darnos a conocer al Padre. En esa famosa oración que tenemos en Juan 17, el Señor Jesucristo ora: Padre, les he dado a conocer tu nombre, les he dado a conocer tu persona, he venido para darte a conocer a través de mi vida. Así que vino a través de una virgen a nacer y tomar forma de hombre de la misma manera que lo hizo con Adán y Eva en medio del huerto, para darnos a conocer al Padre, para revelarse a nuestras vidas. Pero no solo eso, sino que a través de Jesucristo nos dio a conocer el plan de salvación que Él tenía para cada uno de nosotros, muriendo por nuestros pecados en la cruz, satisfaciendo de esa manera la justicia del Padre que había sido violentada por medio del pecado, resucitando al tercer día para demostrarnos que era quien decía ser el Dios hecho hombre, y dándonos salvación y vida eterna en su nombre. Un plan que nos hace hijos de Dios, miembros de la familia de Dios, y que envió a los discípulos, apóstoles, para dárnoslo a conocer a través de lo que se conoce como la Gran Comisión. A través de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Este es el Evangelio. Este es el mensaje que predicamos. Este es el mensaje que llevamos. Que en Cristo Jesús Dios reconcilió al mundo consigo mismo. Lo que nos lleva a contestar la última pregunta que tenemos el día de hoy. ¿Es verdad que Dios tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros? ¿Qué piensas? Y antes de llegar a conclusiones apresuradas, evaluemos lo que hemos aprendido hasta el momento. En primer lugar, Dios existe desde una eternidad pasada y existirá por toda una eternidad futura. Tú eres eterno, Dios, ¿verdad? De principio a fin, desde una eternidad pasada hasta una eternidad futura, tú eres Dios. En segundo lugar, Dios no solamente ha hecho todo, sino que todas las cosas se encuentran bajo su eterno poder y deidad. Es decir, no pasa nada sin que esté bajo el control de Dios. Eso es algo que hemos aprendido el día de hoy. No solamente es creador y hacedor, sino que todas las cosas se encuentran bajo su eterno poder y su deidad. Y todo está bajo el control de Dios, ¿verdad? Y en tercer lugar,
Dios por medio de Jesucristo manifestó su plan de redención para el hombre, pagando por nuestros pecados en la cruz y dándonos salvación y vida eterna en su nombre. Muy bien, eso es lo que hemos aprendido el día de hoy, hasta el momento. Ahora, es justo que nos preguntemos, ¿ese Dios tan grande y soberano tendrá algún propósito para tu vida y la mía? ¿Será que el que hayamos vivido en esta parte de la historia no es una casualidad y más bien obedece a algún propósito divino? ¿Es posible que lo que estés pasando, por duro y difícil que parezca, forme parte de un plan mayor en el que finalmente Dios se ha glorificado y tú beneficiado? Mira, Isaías 35:10 dice, regresarán los que han sido rescatados por el Señor. Entrarán cantando a Jerusalén. Coronados de gozo eterno, estarán llenos de regocijo y de alegría. Desaparecerá el luto y la tristeza. ¿Qué pasará con el luto y la tristeza? ¿Desaparecerán? Porque finalmente los redimidos, los rescatados, los que somos hijos de Dios, iremos a la presencia de ese Dios para vivir coronados de gozo eternamente y para siempre, llenos de regocijo y de alegría, donde el llanto, la tristeza y la muerte desaparecerán. Ese es el glorioso final de los hijos de Dios. Muchos de nosotros hemos visto algunas camisetas que tienen una frase que dice algo así: ya leí el final y Dios gana. Y eso es verdad. Cuando nosotros vamos a las Escrituras y miramos a través del libro del Apocalipsis todo lo que va a suceder, todo lo que está a punto de acontecer, porque es maravilloso el que tú y yo podamos formar parte de ello. ¿No te parece maravilloso que esa sea la esperanza en la que debemos tener los ojos puestos? Porque solo es cuestión de tiempo para que esas cosas sucedan. Ya miramos las señales de su regreso. Ya las estamos viendo. Aquellas señales de las cuales nos habló en Mateo capítulo 24 las estamos viendo cumplirse, y dentro de muy poco comenzaremos a ver cómo todas esas señales y todos esos acontecimientos y todos esos juicios que son desatados a través del libro de Apocalipsis podremos mirarlos y podremos mirar cómo nuestra salvación está más cerca que nunca. Y lo que es maravilloso es que tú y yo podamos formar parte de ello. Lo que es maravilloso es que esa sea la esperanza en la que deberíamos tener nuestros ojos puestos. Porque solamente, en verdad, solamente es cuestión de tiempo para que esas cosas sucedan. Esas señales de su regreso, y como iglesia, como familia de Dios, deberíamos tú y yo estarnos preparando para ese encuentro. Cuando miramos el libro de Apocalipsis, cuando vamos a su parte final, te hablo del final del libro de Apocalipsis, nos encontramos con esto. Apocalipsis 22:20, que dice: el que declara esto, Jesucristo, dice, sí, vengo pronto. Y es que Él lo ha declarado. ¿Por qué? Porque lo dejó escrito precisamente para que cuando esas cosas sucedan, sepamos que Él es Dios, ¿verdad? Y Él te dice, sí, vengo pronto. Pero ¿cuál debería ser la respuesta de todos y cada uno de nosotros? Amén, ven Señor Jesús, ¿verdad? Sí, así sea, ven Señor, ven pronto, ven ya. Que el Señor Jesús derrame su gracia sobre todos. Que el Señor Jesús derrame su gracia sobre todos nosotros. Que en verdad estemos preparados para que cuando el Señor venga, tú y yo, no seamos tomados como los que duermen, como los que viven de noche, sino que en verdad, a la luz de la palabra, a la luz de la Escritura, tú y yo reconozcamos los tiempos en los que estamos viviendo y podamos reconocer que pertenecemos a un Dios grande, a un Dios que es eterno,
eterno, a un Dios que es soberano, creador de los cielos y la tierra, a un Dios que se ha dado a conocer de manera progresiva la vida del hombre, un Dios que tiene un plan maravilloso para todos y cada uno de nosotros, viéndolo desde el punto de vista de la salvación, de esa eternidad que nos está esperando, aguardando delante de su presencia para nunca más volvernos a separar de él. Estamos esperando que esa final trompeta suene, que los muertos en Cristo resuciten primero y después nosotros, los que hayamos quedado, seamos tomados en un abrir y cerrar de ojos para ir a su presencia, recibirlo en los cielos y jamás volvernos a separar. Estamos esperando que toda lágrima sea enjugada, que todo llanto sea quitado, que la muerte sea apartada y que tú y yo podamos vivir con gozo, regocijo y alegría delante de la presencia de nuestro Dios. Amén. Ven, Señor Jesús. Ven pronto. Ven ya. Oremos. Oh Dios, cuán grande y cuán maravilloso eres tú. Cuán maravillosa es tu palabra y Señor, cuánto podemos aprender el día de hoy acerca de quién eres tú. El Dios grande, el Dios sublime, el Dios soberano, el creador de los cielos y la tierra, el hacedor de todas las cosas. Oh Señor, el poder recordar todas estas cosas, porque no hemos venido a descubrir el hilo negro. Sin embargo, hemos venido a recordar al Dios al cual adoramos y le hemos entregado, rendido nuestras vidas. Señor, gracias porque estamos en las manos más seguras y esto es en las tuyas. Gracias, Señor, porque eres el alfarero de nuestras vidas. Gracias porque eres nuestro hacedor, pero no solamente nos hiciste, sino que además, bendito Padre Celestial, tienes cuidado de nosotros, pues si cuidas de la vida de los pajarillos, ¿cómo no cuidarás de la nuestra, Padre? Señor, porque nada pasa, nada sucede en la vida de cada uno de nosotros que no haya pasado a través de ti. Y Señor, gracias porque todas las cosas nos ayudan a bien. Es cierto, a veces pasamos por situaciones y circunstancias difíciles, enfermedades, problemas. Oh Dios, sin embargo, nuestra esperanza y nuestra confianza está puesta en ti. Hemos leído el final del libro. Hemos leído, Señor, que finalmente tú ganas. Que los redimidos del Señor iremos cantando con gozo perpetuo sobre nuestras cabezas. Tendremos gozo y alegría, y el gemido y el temor huirán finalmente de en medio de nuestras vidas. Señor, en el nombre de Jesús, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias en esta hora, por lo que tú nos has mostrado, nos has enseñado, nos has recordado. Bendito Padre Celestial, que podamos poner nuestra esperanza en donde debe ser puesta. Que nuestra mirada sea una mirada puesta en la eternidad. Y bendito Padre Celestial, que podamos caminar, Señor, fortalecidos en el poder de tu fuerza. En el nombre de Jesús, bendito Padre Celestial, te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, precioso, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que sea ese mismo Señor quien te dé paz. Le seguimos pidiendo y rogando al Señor que siga derramando sus bendiciones sobre tu vida. Y no queremos despedirnos sin antes recordarte que nos estamos escuchando todos los días a través de nuestro devocional. Los días lunes, a través de nuestro estudio, seguimos con 1 Corintios. Y que no te olvides que los domingos tenemos una cita para aprender y conocer un poco más acerca de nuestro Señor a través de esta preciosa serie de Juan 3:16. Que el Señor te siga bendiciendo.